Albert Boadella, que como se suele decir, no necesita presentación, que es la manera que siempre oímos, ¿no?, de presentar a alguien. En este caso es bastante lógico porque Albert está en el imaginario de todos los españoles desde siempre, ¿no? Es que ya con 19 años fue cuando fundó y dirigió ya el Joglars, ¿no? Eso, pues todos nosotros lo tenemos en nuestro, como digo, nuestro imaginario. Actor, dramaturgo, constitucionalista valiente, y eso le ha llevado más de un disgusto. Nace en el 43, como digo, a los 19 años, o sea que empezaste pronto, pues ya empiezas con els joglars, ¿no? ¿Qué tal estás, Albert? Bueno, no me puedo quejar, ¿no? Dentro de pocos días cumpliré 80 años. Caramba. Eh, Soy capaz de hacer 15 kilómetros en bicicleta, ¿no?, cada día. Eh, Soy capaz de aguantar pues 3, 4 horas de ensayo seguidas con los actores, dirigiendo los actores. Bueno, es una cosa, es un regalo de los dioses, ¿no? Nunca me hubiera imaginado a 80 años, primero, estar vivo, segundo, trabajar y después poder beber y comer fantásticamente. O sea que, en fin, Pues hay que ser agradecido. no te puedes quejar, desde luego, vivo, muy vivo. Tú y yo nos hemos cruzado en la vida unas cuantas veces. Como tengo unas fotos, las voy a poner y vamos a recordar, a ver, a ver, mira, a ver si te acuerdas. Sí, claro. Ahí estamos en el Hotel La Perla, en Pamplona, comimos juntos, y Sí, luego fuimos al acto de Sociedad Civil Navarra, claro. No que me fue acuerdo, sí. espectacular. Se quedó más gente fuera que dentro Sí, del recinto, ah, ¿no? Que fue un llenazo cierto, cierto. impresionante, ¿no? Y ahí estuvimos en el Hotel La Perla, cada 5 minutos así se presentaba una persona en la mesa y le decía, señor Boadilla, ¿le importa que nos hagamos una foto? Y así pues vinieron como 10 personas, así, y tú muy amablemente pues lo recibías. Entonces, bueno, yo este recuerdo tengo muy bueno, tengo otras fotos, aquí estás en la presentación, que Pilar Aramburu es la que te presenta, y fue fantástico, ¿no? Como siempre con ese humor que ha sido característico de ti. Mira, aquí hay otra cosa muy bonita, que es el premio Sant Jordi que te da Sociedad Civil Sí, Catalana. ¿verdad? Sí, 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 es ¿Te verdad. acuerdas, no? Esto fue en abril del 23. Lo de Pamplona fue en el 17, octubre del 17. Estoy mirando. Y esto fue ya muy reciente. Hace eh, unos meses, ¿no? En abril. sí, que te dan este premio y luego te acuerdas que tuvimos una Sí. Una cena cena. muy agradable, que estamos Sí, aquí. ¿Eh? Te voy a sí, recordar, este es Mariano de Salas, que es el marido del Damata. Aquí estoy yo, aquí estás tú, aquí está tu encantadora Dolores, sí. que es una persona maravillosa realmente, que en eso mira, ha sido muy afortunado. Este es Joan López Alegre del Catalá Tranquil, aquí está Juan Arza, este es Ali Ramos, el Sí. Damata, Joaco Güell y, Ojo. y Sito Trenor. ¿Eh? Lo pasamos muy bien y hablamos de cosas muy interesantes, ¿no? ¿Eh? Sí, Bueno, sí, sí. quería Un, empezar un gueto recordando. interesante. Sí, sí, sí. Gente. Nos hemos ido encontrando, ¿no? Siempre en lo mismo, ¿no? En temas de, de defensa, ¿no? De los valores constitucionales, ¿no? De la Constitución. Y bueno, y así ha estado. Oye, una cosa que has contado muchas veces, pero que es que cada vez que lo cuentas, pues es muy interesante, ¿no? En el año 78, o sea, 3 años después de la muerte de Franco, el año que se aprueba la Constitución, a ti te meten en la cárcel. Esto es inaudito. ¿Qué pasó y cómo te largaste? ¿Cómo huiste? Que es una historia magnífica. Ya sé que lo has contado muchas veces, pero venga, cuéntanoslo otra vez. Pero lo que pasó es sencillo, ¿no? Digamos, fue la transgresión de una ley, ¿no?
Es decir, que yo transgredí una ley que era la ley de jurisdicciones por la que el estamento militar podía juzgar a un civil en casos de considerar de insultos, calumnias, en fin, cualquier cosa que consideraban que dejabas mal a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto era una ley, es una ley muy antigua, es una ley del año 1907, que curiosamente, que eso es una cosa extraordinaria, fue hecha ante vamos, contra un semanario satírico que se llamaba el Cucut, que hizo una portada haciendo cachondeo de los militares, yo creo, africanistas, ¿no? Y entonces los militares digamos, de la plaza de Barcelona, vestidos de militares, tal cual, asaltaron la redacción del Cucut. Caramba. Hubo un escándalo tremendo en las Cortes Generales en Madrid, de manera que la discusión se hizo una ley no para castigar a los militares que hicieron esto, sino una ley de protección, diríamos, al honor de los militares, ¿no? Y esta ley permitía que se juzgara a un civil en consejo de guerra en casos de insultos, calumnias, etcétera, a las Fuerzas Armadas. Esta ley duró precisamente hasta el año 79, parece, si mal no recuerdo, en que a través del desarrollo de la Constitución se eliminó. Pero en el año 78 estaba en vigencia. Y es una ley que incluso estuvo en vigencia durante la República. Lo que pasa es que se juzgaba en el Tribunal Supremo, en la sala civil militar, digamos. Había civiles también en el juicio. O sea que es una ley curiosa. Bueno, pues me aplicaron esta ley. Me aplicaron esta ley por una obra que se llamaba La Torna, que era una obra sobre, en fin, sobre un supuesto súbdito polaco, pero digo supuesto porque después resultó no serlo, que fue ejecutado el mismo día que Puig-Antich en Tarragona y Puig-Antich en Barcelona, ¿no? Entonces yo hice pues, un poco la historia de este hombre, el Consejo de Guerra, lo que sucedió en el Consejo de Guerra, lo que después se demostró con el tiempo que fue realmente un auténtico crimen de Estado, porque le convenía en aquel momento, ante la ejecución de Puig-Antich, de poner a alguien más para no hacer la ejecución de una sola persona, y poner a alguien, lo que se llamaba antes, un delincuente común, ¿no? Pero a mí me interesó menos, diríamos, el caso de Puig-Antich, que era un caso lógico de un antifranquista, de alguien que en fin, que la gente en general habló de ello, sino de este pobre hombre que murió, vamos, sin nadie, en principio sin familia, como un perro. Entonces esta obra era una obra que yo pensé, como había llegado a la libertad a España, pensé, bueno, pues adelante, vamos a hacer lo que uno piensa, ¿no? Y claro, resultó una obra ciertamente muy dura. Los militares salían completamente borrachos, como así ocurrió en el propio Consejo de Guerra. Eso sí que es cierto, yo estaba perfectamente informado por el abogado defensor de Sánchez, y yo, ni más ni menos, lo coloqué todo esto en escena. Y naturalmente, pues la reacción de los militares fue aplicar esta ley. Lo primero que hicieron, pues, es meterme en la cárcel. Instruirme un consejo de guerra, dejar a los actores en libertad provisional y a mí con, digamos, cárcel sin nada, sin fianzas, digamos, no había forma de salir. Y como yo vi que trataban de pedirme 6 años y medio de cárcel, pensé, en fin, que con los militares la situación se podía complicar muchísimo, pues es por lo que decidí que tenía que escaparme de allí como fuera. Y entonces yo simulé una enfermedad antes a través de mi abogado.
pues un forense le dijo lo que tenía que, las cosas que tenía que hacer, en fin, etcétera. Mi mujer, ya hacía muy poco tiempo que conocía a Dolors, entonces, ¿no? Mi amante en aquel momento, ¿no? Pues me pasaba unas botellitas de sangre a través del locutorio de abogados, de sangre con un anticoagulante, y yo me tomaba una de esas botellitas cerca de un funcionario, naturalmente. El espectáculo era, digamos, bastante patético, ¿no? Y solo tuve que hacerlo 2 veces. Y como yo era un preso, digamos, un preso del que tenían miedo que el resto de los presos no me cogieran como rehén, porque en aquel momento la cárcel estaba muy excitada en el año 78, ¿no? Y había habido motines en muchas partes, especialmente en la cárcel Modelo, ¿no? Pero el propio director ya no me llevó ni a la enfermera, sino que me pasaron directamente al hospital clínico. El director de la cárcel quería que yo me marchara de aquella cárcel, hombre, no en la forma que lo hice, pero quería que desapareciera de aquella cárcel por la posibilidad de ser un preso conocido y por lo tanto la posibilidad de rehén. Me fue fantástico, fue al hospital clínico. El hospital clínico, yo creo que los médicos colaboraron en parte, porque yo no tenía nada, me hacían pruebas todos los días, no salía nada, estaban desesperados porque estaba sanísimo. Y al final, sabiendo qué hacer, me pasaron a psiquiatría, donde había el doctor Obiols, que era el decano de la facultad, que yo había conocido, porque era muy aficionado al teatro y habíamos colaborado juntos en hacer psicodramas en un manicomio, en el manicomio de San Andreu de Barcelona. Entonces este hombre, en fin, me dio todas las facilidades y, en fin, yo estaba ahí esperando que el Consejo de Guerra no se llevara a termo. Pero claro, había, por parte del gobierno, el gobierno Suárez, pues había también mucha reacción. Intentaban, diríamos, convencer a los militares que no estaba bien tener un comediante en la cárcel, que no se podía juzgar a unos comediantes. Delante de Europa era realmente un escándalo, ¿no? Nosotros habíamos hecho gestiones muy importantes, la que fue reina de Holanda, entonces era la princesa Beatriz, que había sido público nuestro en Holanda, público de Joglás, fue a ver a Juan Carlos con el dossier de Joglás, y decir, ¿cómo tienes a esta gente que son tan buenos comediantes, cómo los tienes en la cárcel? Bueno, había muchos, y yo pensé que quizás no se atreverían, pero sí, se atrevieron. Yo ya tenía prevista la fuga. La había previsto desde hacía días. Y el día que me vinieron a comunicar por la mañana al Consejo de Guerra y me dijeron, irá usted en camilla al Consejo de Guerra, aunque tenga que ser en camilla, el capitán general así lo exigía, pues en fin, vino Dolors con cada día, pero ya vino preparada con una bolsa que enseñaba a los policías con la ropa para ir al Consejo de Guerra, porque claro, no podía ir en pijama, ¿no? Debajo de esta ropa pues había una bata de médico con un distintivo, había un bigote, una peluca, moreno, unas gafas, todo, una forma de disfraz. Lo dejó en el armario del baño. Pero claro, yo tenía 2 policías en la habitación día y noche y otro en el vestíbulo. Yo pedí permiso para ir al baño, que afortunadamente los policías habían tenido cierta confianza y me dejaban ir al baño, que yo podía ajustando la puerta, no lo hacían como antes, con la puerta abierta, me tenían que ver, incluso cuando estaba haciendo mis necesidades, pero con la confianza, poco a poco, pues 2 meses, pues conseguí que cerraran la puerta y allí puse la máquina de afeitar sobre la toalla, me disfracé, pasé, pues, salí por la ventanita pequeña, por suerte soy muy delgado, todavía sigo siendo muy delgado, y el problema mayor era esto era el 5.º piso del hospital, había como una pequeña cornisa, tuve que pasar a la cornisa yo quería pasar a otro baño. Y efectivamente, en la habitación contigua había el baño, no tuve que romper la ventana porque estaba ajustada, diríamos, estaba medio cerrada la ventana, me tiré dentro porque prácticamente no podía hacer otra cosa,
vestido de médico, y salí por la habitación, que este era el momento más delicado, porque pensé que los 2 enfermos que había gritarían o dirían alguna cosa, ¿no? Se asustarían. Yo rápidamente les dije, en 2 minutos les paso visita, espérense un momento. Ellos se quedaron completamente sorprendidos ante aquella aparición mágica de un baño que no había entrado nadie, ¿no? Pasé por el vestíbulo, naturalmente, el policía no me conocía porque iba disfrazado, y estuve una semana, perdón, un mes encerrado en el piso que habíamos ya convenido de alguien que no pudieran detectar la posibilidad, porque era necesario no salir directamente de Barcelona. O sea, me esperaba un coche abajo del hospital, nos fuimos a este piso, porque a los 10 minutos, cuando descubrieron la fuga, bloquearon todas las salidas de Barcelona con controles. Pero unos controles tremendos. Los militares tienen una orden militar, vamos, bloquear todas las salidas. Entonces estuve un mes, me hicieron un documento falso, un documento francés, falsificado, pero muy bien falsificado, a través de unos anarquistas que conocía mi abogado, unos anarquistas franceses con los cuales después yo tuve uno de ellos tuve muchísima amistad, y entonces pasé la frontera tranquilamente con mi documento, teñido el pelo de moreno con ojos azules, un poco de la barba que me salió durante un mes. Así fue el asunto. Oye, es un relato realmente extraordinario. Ya te lo había oído en alguna ocasión, pero es que merece la pena. Lo de, me imagino los 2 enfermos que estaban en su habitación ahí penando la enfermedad, y que tú apareces por la puerta del baño y les dices, en 2 minutos les paso consulta. Eso es maravilloso. Siempre hay que anticiparse en todo. Yo creo que en la vida eso es muy importante, ¿no? Siempre anticiparte. O sea, no esperar que el otro diga o haga, etcétera, ¿no? Siempre pasa alguna cosa, ¿no? Tenía un amigo abogado que siempre decía lo mismo. Siempre cuando hay cualquier cosa, tú vete al juzgado, tú vete a presentar una denuncia rápidamente, lo que sea. Antes de que el otro pueda decir, puede hacer, ¿no? Pues aquí sucedió un poco lo mismo. Fíjate que he hecho como los 80 podcasts como este, pero este no sé si lo vamos a terminar, porque es que me muero de risa, vamos, escuchándote, es magnífico. Oye, siguiendo con el humor, este es el humor en un drama, ¿no? Bueno, deja de ser un drama, pues estuviste en Francia, y hasta que me imagino que se quitó esa ley, etcétera, pues que pudiste volver a España, ¿no? Pero sigamos con el humor, porque yo creo que podemos contar, y nadie se va a enfadar, espero, pero podemos contar esta historia de Tabarnia, que también tuvo su gracia. ¿Qué te parece? ¿Contamos o no? Bueno, estábamos comiendo en un restaurante, la Fundación Joan Bosca, y vino Montbosc y dice, me ha llamado un señor que el pobre está apabullado, no sabe qué hacer, que fue el que se inventó lo de Tabarnia, que le han empezado a seguir en las redes, y me ha llamado que no sabe qué hacer, que está loco, que así. Bueno, y entonces a mí me ha parecido que eso de Tabarnia tenía gracia y tenía tirón, y le he dicho, no te preocupes, que nosotros nos ocupamos de esto, a través de Sociedad Civil Catalana, ¿no? Donde ya sabemos que el humor, ¿verdad? El humor, pues, es una buena arma letal, ¿eh? Contra los fascistas, ¿no? Porque nos llaman fascistas, pero contra los que, en fin, el nacionalismo, el independentismo y tal. Y entonces Mon dice, y este señor está así, y me ha parecido una idea magnífica, ya la hemos recogido, y ahora os tengo que decir que he pensado quién tiene que ser el magnífico presidente Tabarnia. Y todos nos quedamos callados. Dice Albert Boadella. Y sin esperar a que nadie dijéramos nada, pareció magnífico, era como un relato magnífico. Te llama por teléfono, estabas en los teatros de
y te llama y te dice, oye, ¿te podemos ver 5 minutos? Y dice, no, pues, espera, que es que tengo estrenabas a los 2 o 3 días, me acuerdo. No, no, sí, 5 minutos. Bueno, pues venga, venir por aquí. Entonces fuimos Mon y yo, Monbos y yo, a hablar contigo. Y entonces te explicamos esta historia y tal, y tú pues lo seguías con mucho interés hasta que te dijimos, y hemos pensado que tú podías ser el presidente. Y dice, presidente, imposible, imposible, si es que estreno en 3 días, no me metáis en más líos, se va a enfadar mi mujer y tal. No, no te preocupes, que luego ponemos un vicepresidente, ¿no? Total, que aceptaste. Tú no eres una persona fácil para decir no, y al final llamamos a tu mujer y nos fuimos a terminar la comida al restaurante donde estábamos todos. Ahí es donde conocí a tu mujer, que es un encanto. ¿Qué recuerdo te trae aquello y luego todas las consecuencias que tuvo aquello, ¿no? También tu humor y tu... Me vi involucrado, como se dice, por la patria, solo por la patria, ¿no? Que era el lema, bueno, sigue siendo el lema de la Guardia Civil. Un poco, sí, porque mi estado de ánimo en aquel momento era olvidarme totalmente de Cataluña, ¿no? O sea, no deseaba para nada tener vinculaciones de ningún tipo, ¿no? Me había hartado, simplemente me había hartado. Una cosa ya, eh, como aquello que sucede con los conejos, ¿no? Las madres conejas que se harten de los conejos pequeños, como se dice en catalán, aburrí, ¿no? Los aburrí, ¿no? Pues aquí yo había aburrido Cataluña, ¿no? Tanto volverme a seducir para meterme en un lío de aquellos, tengo que decir que, en fin, tuvisteis mucho poder de persuasión y mucha habilidad porque mi estado de ánimo era otro. Bueno, entonces, yo lo recuerdo como, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Recuerdo que me inventé un discurso, Magnífico. un discurso que tuvo, en fin, curiosamente, mucha repercusión, ¿no? Un discurso muy serio al mismo tiempo que muy, muy humorístico, ¿no? Sí. Porque yo creo que la idea de Tabaré es una idea formidable, es una idea magnífica, ¿no? Que seguramente el problema es que, como ha sucedido en Cataluña, y ya que tienes que ver con sociedad civil, lo sabes perfectamente, el problema es, se podría hacer muchas cosas, pero hay un problema de financiación esencial, ¿no? Es decir, necesitaríamos realmente muchísimas cosas, pues que, en fin, que nuestros empresarios, de nuestra burguesía constitucionalista, digamos, se vaciaran un poco más los bolsillos. El problema de Tabarnia es este. Tabarnia se hubieran podido hacer muchísimas cosas, muchas de ellas casi diría letales, porque no olvidemos que el humor es tremendo, puede tener una repercusión tremenda. Yo lo sabía perfectamente por el Ubu que le hice a Pujol, ¿no? Digamos, el mal que yo le hice era tremendo porque la gente dejaba de ver a Pujol, la gente había visto el Ubu y veía el personaje que había construido Fonseré, ¿no? Es decir, había penetrado aquel personaje y ya cuando veían a Pujol veían a aquel personaje. Eso tiene una fuerza apabullante, ¿no? Y Tabarnia, pues, en fin, hicimos algunas cosas que también estuvieron bien, hay que decir, por ejemplo, aparecer en Waterloo, ¿no? Sí. Con Puigdemont, que también tuvo, desde el punto de vista nacional, una repercusión. Yo me encontraba, cuando viajo por España todavía encuentro cantidad de gente que me dicen, presidente. Sí, oye, sí, fíjate que, bueno, pero un detalle es que cuando has dicho todo por la patria, ¿no? Eh, un tío mío, general, ¿no? Eh, que fue una persona que salvó la vida a Pío Baroja, ¿eh? Lo llevó al otro lado de la frontera
en la noche en la que fueron fusilar a otro tío mío, a mi abuelo y a Pío Baroja, y los salvó a los tres. Y a Pío Baroja lo puso en otro lado de la frontera, ¿no? En Francia. Bueno, pues este era general, nunca dijo lo de que había hecho esto con Pío Baroja porque él mismo pues, se comprometía a su propia vida, ¿no? Pero este tenía su gracia también por seguir con el humor y cuando decía todo por la patria, pero solo por las mañanas, pues ya sabes que, el ejército iba solo por las mañanas. Pero bueno, volviendo, fíjate lo que has dicho de la financiación de las sociedades civiles, de defensa de los valores constitucionales, la unidad de España, todo esto, Tabárnia, tiene su gracia porque, otra vez volvemos a la gracia, porque, claro, tú piensas que se supone que el Estado, ¿no? Que es el que se tiene que defender a sí mismo, bueno, pues igual no se defiende muy bien y entonces salimos la sociedad civil infrafinanciada y digamos que los que tienen el dinero que es público son los nacionalistas con el dinero del Estado. O sea, el Estado no se defiende, pero sí paga la munición al enemigo, por decirlo en términos militares. Eso no es del todo fácil de entender, ¿no? O sea, no sé, o sea, dinero público, pues que lo tenga el Estado, ¿no? Para defenderse. No, el dinero público No, lo tiene el que ataca al Estado. Hombre, un poquito raro esto, ¿no? sí, es una gran contradicción, ¿no? Pero bueno, en este caso diríamos es que lo único, la única institución que ha hecho algo ha sido la sociedad civil. O sea, en Cataluña decimos, no hay otro caso. Bueno, sí, hay el caso de los otros, precisamente, ¿no? Que tienen el Omnium, que tienen toda la serie, pero claro, estos lo tienen a través, diríamos, del propio dinero, directamente del dinero público, no lo tienen de dinero privado, ¿no? El Omnium quizás tenía dinero privado en la época cuando empezó, en la época de la dictadura, pero posteriormente pues ha sido dinero público. Sí, El dinero caso de sociedad público. civil es un caso, sin duda alguno, lamentablemente insólito, Sí, es porque eso. insisto que Cataluña, eh, de tomar conciencia, lo que llamaríamos pues el mundo de la empresa, el mundo del capital, de tomar conciencia de los riesgos, de lo que puede suceder, de lo que ha sucedido, no tiene sentido que no se hubiera encontrado unas formas de financiación para montar determinadas plataformas que atajaran de forma importante y con ciertos medios que atajaran esta decadencia, ¿no? Sí, eso realmente ha sido para los que estamos en esto, ¿no? Como tú y yo, ha sido algo que es incomprensible, ¿no? Es incomprensible que la sociedad civil que se ocupa de esto no tenga medios y en cambio el dinero público esté en otro lado. No quiero decir con eso que el dinero público debería ir a nuestras sociedades civiles, pues somos sociedades civiles y por lo tanto no con dinero público, pero sí un apoyo de la sociedad privada, de lo privado, a las sociedades que nos ocupamos de esto. Esto es una cosa propia de, bueno, algunos países. España no tiene mucha cultura de donación o ninguna, o muy poca, y pasan estas cosas. Pero lo de la financiación tiene su gracia. Oye, Albert, este, ¿cuántas veces te han llamado facha a ti? Fue los últimos tiempos bastante, ¿no? Es que facha ahora se utiliza, se utiliza para cualquier cosa, ¿eh? Es decir, en este momento alguien que sale de lo, de lo que se considera correctamente político, pues, es facha. Es decir, debe haber en España, pues, no sé, 25 millones de fachas, ¿no? Según, según sus formas de proceder. A mí, sobre todo, me ha llevado facha por, que es quizá lo más triste, por la cuestión de Cataluña.
Me refiero al resto de España, ¿no? Cataluña, facha, ya desde hace muchos años, digamos, desde mis primeras sátiras a las cosas directamente catalanas, a veces cosas insignificantes, la palabra facha ya se. Pero en el resto de España, diríamos, la palabra facha ha salido porque yo me he enfrentado a la situación de Cataluña, ¿no? Es decir, que se ha considerado que Cataluña representaba, en cierta medida, lo progresista, representaba, representaba, en fin, lo mejor de lo mejor, ¿no? Y que enfrentarse al nacionalismo catalán, pues era, digamos, solo podían hacer los fascistas, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Es decir, que quiero decir con ello que se ha vendido muy bien, ¿no? Por parte del mundo, casi diría anticonstitucional, catalán, se ha vendido muy bien esta idea de que el progreso, la izquierda, en fin, los valores políticos más importantes, están del lado precisamente de la autodeterminación, del separatismo, etc. Es decir, es una magnífica fórmula publicitaria y que la han aprovechado mucho, como también se ha aprovechado de que el resto de España siempre nos debe cosas a los catalanes. Siempre hay una especie de deuda que hay que pagar, ¿no? Eso ya desde la transición. Es decir, que Cataluña era la víctima del franquismo, la víctima de la dictadura. Una cosa surrealista, ¿no? Porque, claro, digamos, era la región, en el fondo, junto con el País Vasco, desde el punto de vista económico, más favorecida por el franquismo, precisamente. Pero, en cambio, se ha sabido vender muy bien esto, ¿no? Esto hay que reconocerles, que el victimismo les ha funcionado. Y les sigue funcionando, ¿eh? Lo siguen utilizando. Fíjate, Albert, yo creo que estoy contigo en esto porque yo creo que han sido muy hábiles, ¿no? Muy inteligentes en elegir palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo a ti, Albert, yo soy superior a ti, a ver, se dice, oye, tú eres un poco imbécil, ¿no? Pero si te digo a ti que yo soy diferente, bueno, no sé. El hecho diferencial es supremacista, ¿no? Es yo soy superior. Pero eso pues no funciona, De ¿no? forma más o menos Hecho diferencial. diplomática. Hecho diferencial. Bueno, hecho diferencial. Hay otra que es mágica, ¿no? Oye, el derecho a decidir. Oye, ¿quién no va a estar de acuerdo con el derecho a decidir? Hombre, oiga, yo soy libre, yo decido. Sí, bueno, oiga, no, pero lo que usted está diciendo es la autodeterminación, la libertad. No, o sea, ellos, no cae duda, que sí han tenido éxito en asociar, digamos, los valores más supremos, la libertad, una cierta épica, pues con cosas que son muy cutres, ¿no? O sea, es decir, que se puede escribir muy poco sobre ello, ¿no? Sobre el nacionalismo se escribe poco. O sea, ¿qué vas a escribir? Pero tiene una serie de trucos, vamos a decir, que está bien, que suenan Ellos bien. han utilizado una palabra que, curiosamente, ha sido asumida por el resto de los españoles, ¿no? Que es Cataluña y España. Sí. Es decir, en España dicen, bueno, los catalanes y los españoles, ¿no? Como si fueran cosas distintas, ¿no? No digamos aquí en Cataluña, ¿no? En Cataluña se dice, bueno, es que cuando te vas a España, ¿no? O los españoles, ¿y dónde estás tú? Pero esto es fantástico porque la contaminación no ha sido solo en Cataluña, sino que ha sido en el resto de España. Se habla de Cataluña y España. Y esto es una consecución extraordinaria, es una forma, diríamos, de contaminación. El lenguaje es una forma de contaminación formidable, extraordinaria. Bueno, Fíjate que Albert, el otro día hacía una charla como esta
con Félix Ovejero, que ha tenido un éxito estupendo, ¿no? Porque yo creo que es una de las grandes referencias intelectuales de este país, ¿no? Y Félix decía una cosa que hasta que se la oí por primera vez, pues nunca la había pensado, que es esto, precisamente es eso, ¿no? Que te han ya inducido a una serie de cosas que las ves normales, hasta que alguien te dice, oye, que esto es normal. Por ejemplo, si una persona, por decirte algo, de Murcia, se va a vivir a Barcelona, en su momento, ese señor es un inmigrante. Si se va a vivir a Madrid, no. Es un español que se mueve de España a España. Si es de fuera, no, inmigración. Inmigrante, ¿no? En Madrid no. Entonces, pero esto no en el lenguaje de los nacionalistas, que por supuesto, sino en el lenguaje de todos. O sea, los nacionalistas, o sea, qué decir, casi todos los días vemos en televisión, escuchamos en televisión el hecho de diferenciar, que es una atrocidad, pero que no lo vimos, no lo escuchamos como algo atroz, sino el hecho de diferencia, pues no lo vamos a creer. Pero bueno, así es. Oye, fíjate que el otro día, si quieres una última reflexión, porque ya va pasando el tiempo en esta conversación tan, creo yo, interesante y desde luego muy entretenida, el otro día, fíjate que había un acto en el Ateneo que lo presentaba Teresa Freixes y entonces fui a escucharle y tal, y cuando nos saludamos, siempre el uno al otro decimos, nos llamamos a nosotros mismos la resistencia, ¿no? La resistencia. Bueno, estamos en esta historia de la defensa, como tú y tal. Y bueno, y yo pues hacía una reflexión parecida a la anterior. Vamos a ver, la resistencia. Y entonces en ese acto pues estábamos, no sé, 50, 60 personas, luego vamos a los premios de Sociedad Civil Catalana, estamos 150, o Sociedad Civil Navarra estuvo estupendo, 300 personas, etc. Entonces, como la resistencia. Pero digo yo, vamos a ver, en este país vivimos 48 millones de personas. ¿Cuántos nacionalistas hay? Menos del 10% del... Bueno, la resistencia deben ser ellos. O sea, es decir, nuestros actos debían ser multitudinarios, puesto que estamos defendiendo lo de todos, no defendemos a unos por ser de derecha o de izquierda, sino defendemos una idea de España, que es la que está en la Constitución, luego no, la resistencia deben ser ellos. Pues no. Los que mueven la gente, los que mueven los actos, salvo excepciones que ha habido, y muy buenas, las dos manifestaciones de Sociedad Civil Catalana en Barcelona de 1 millón de personas, pero quitando eso, oye, nuestros actos son de 100, 100, 200, la resistencia. Hombre, la resistencia deben ser ellos, ¿no? Que son el menos del, no sé, el 7% de la población de España, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos desmovilizados, Albert. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que es un proceso lento, que no es de ahora, ¿no? Donde hemos conseguido que nadie se interese en el fondo por la política, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, los años quizás mejores que ha vivido España, que los podemos situar entre el año 85 y el año 95-2000. Son los años, salvo la sangría y la brutalidad de ETA, si aceptamos eso, que sin duda fue algo muy grave, pero el resto son los años de la máxima libertad. Es decir, incluso en la propia Cataluña existía, diríamos, una oposición, había una oposición. La gente pues, se acostumbraba a oponerse, en fin, a lo que en aquel momento había, que era el pujolismo, existía todo. Eso poco a poco se ha ido desmontando por una lógica, ¿no? Porque cuando tú permites ciertos actos, a veces incluso dentro, casi diría hasta dentro del ámbito familiar, ¿no? Cuando tú permites, diríamos, lo que llamaríamos unas líneas rojas, ¿no? de la convivencia o de la dignidad, de la ética, etc., permites una pequeña cosa, si no hay rectificación sobre ello, la siguiente ya va más lejos, ¿no? En todo, en la libertad, por ejemplo.
Pongo siempre un ejemplo. Hace muy pocos años, el ministro de Cultura del gobierno español dice que el señor Plácido Domingo no actuará en los teatros que dependen del ministerio, ¿no? En fin, o sea, condena una persona, vamos, se salta la presunción de inocencia, condena a alguien que no ha estado ni juzgado, ni se le ha abierto un sumario. Y este ministro de Cultura, además, al mejor cantante seguramente que ha tenido España a lo largo de los siglos, ¿no? Pues decide que no. Bueno, muy bien. Digamos que el ministro es un hombre que tiene una extraña idea de la democracia y de la libertad. Podríamos decir, sería un caso aislado, pero que es terrible, es que mi gremio, digamos, el gremio de la cultura, no dice nada. Es más, los directores de los teatros aceptan pacíficamente esta orden de los teatros públicos. Yo digo que cuando tú pasas un límite y no reaccionas ante él, el siguiente ya puede ser muchísimo más feroz. Entonces ya podemos, digamos, ya censurar directamente las obras. El propio ministerio ya puede censurar una obra directamente porque ya no hay. Yo creo que lo que ha sucedido es esto. Es decir, no quizá por una falta de tradición política, en fin, sufrimos las consecuencias pues, de los años pasados, sin duda, pues no ha existido esta especie de alarma, de alerta al ciudadano, que hay cosas por las que cree que no se puede pasar. Y que, por lo tanto, la transgresión de aquello que considera, así decirlo, intocable, pues ya no se produce reacción. Eso es lo que ha sucedido y ha ido sucediendo. En esta última parte de nuestra democracia, no digamos, ya se ha pasado todos los límites posibles, ¿no? Es decir, se ha pactado con gente que había hecho asesinatos o que había participado en asesinatos, es decir, se ha llegado ya desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, al máximo que se puede hacer, ¿no? Además, protegido por la propia democracia, que es el colmo, porque, en fin, se hace dentro de una dictadura, está dentro de la lógica, ¿no? Pero, digamos, protegido por la propia... Se ha actuado lo más antidemocráticamente que se puede hacer bajo, precisamente, los auspicios de la democracia. Yo creo que eso nos ha desarmado a todos, poco a poco, ha sido un proceso muy lento, y la realidad ha desaparecido, ¿no? Hay como una especie de ficción general en la cual nadie entra ni quiere entrar en la realidad. Entiendo que la realidad es una cosa dura, ¿no? Nuestro instinto siempre es acogernos a la ficción, ¿no? Sin duda alguna. Todos nos gustaría que esta maravillosa ficción del cielo existiera, ¿no? Sobre todo yo, que estoy ya muy cercano, ¿no? No lo pareces. Oye, Albert, no, para ir acabando, pero antes te quiero, ya llevamos 3/4 de hora, sí. Y luego solo hacer un resumen de las cosas que hemos hablado. Pero antes de eso te quiero preguntar, ahora en tu casa de Jafre, en Gerona, ¿estáis más tranquilos porque habéis tenido de todo, ¿no? Os ha pasado de todo, os han hecho cualquier tipo de ataque, de boicot, etcétera? ¿Estáis más tranquilos o seguís siendo de algún modo inquilinados, asediados No, o... estamos más tranquilos porque reaccionamos. Es decir, que yo no, diríamos, no me tragué las agresiones, las pintadas, las cosas que me hacían, digamos, la destrucción a cosas de mi propiedad, las basuras que me tiraban por la pared del jardín, etc. E incluso en fin, se promovió una manifestación en Chafre, ¿no? Una manifestación de apoyo a mi persona, ¿no? No lo hice yo, pero la promovió pues, Cádiz, toda una serie de muy buenos amigos que tengo.
Y de golpe pues aparecieron aquí 150 personas un domingo por la mañana, diríamos, reclamando la libertad y la libertad de expresión, ¿no? Y yo pues no paré con los periódicos y digamos, con los medios. O sea, lo denunciaba constantemente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que el propio entorno pues ha visto que, en fin, que hacer una cosa al Boadella significaba que Jafre, en vez de llamarse Jafre, se podía llamar Cafre al final, ¿no? El pueblo, es decir, se acabaría así. Y yo creo que pues ha existido ahora una especie de entente entre las dos partes. Pero digo eso porque es muy importante reaccionar, ¿no? Es decir, que no hay que asumir pacíficamente las agresiones de cualquier tipo, ¿no? Hay que saber defenderse, porque hay formas mejores y formas peores de defenderse. Yo creo que he tratado de defenderme pues, de la mejor manera posible, ¿no? Y siempre enseñando un poco el riesgo que lo que pudieran hacer pues se haría público y que la visión de este acto pues no sería, diríamos, muy prestigiosa para el entorno. Y estoy más tranquilo. Pues me alegro mucho. Y en cuanto a esto que dices de la reacción, que has reaccionado a esos ataques que has tenido, ya venías entrenado, ¿no? Ya venías entrenado porque volvemos a la escena de que apareces por una ventana en un baño, en un hospital, te encuentras a dos enfermos, estás vestido de médico con una peluca y les dices en 2 minutos les paso consulta, o sea que ya de reacción ya venías entrenado y entonces pues vas reaccionando bien. Muy bien, amigo Albert, voy a hacer un resumen si quieres para acabar de las cosas que hemos hablado rápidamente y nada, nos despedimos, ha sido una charla realmente, bueno, desde luego divertida, desde luego, y yo creo que muy interesante. El humor, pues claro, es un arma letal, ¿no? Sí, hemos empezado con las fotos, ¿no? Y viendo pues los actos que tuvimos en Sociedad Civil Navarra de mucho éxito, de Sociedad Civil Catalana con el premio, y bueno, las veces que nos hemos cruzado en la vida, ¿no? Luego te pidió que contaras lo de que estuviste en la cárcel, ¿no? Y tú has recordado esa ley por la cual en el caso de una ofensa a las Fuerzas Armadas el estamento militar tenía la potestad de formar un consejo de guerra, pero un consejo de guerra en plena, bueno, en la recién inaugurada, en el año que se aprobó la Constitución, o sea, todavía aquello existía, y has contado que la ley era de 1907 y que había salido para defenderse, entre otras cosas, de una revista que la has llamado Cucut, ¿eh? Eh, Cucut. Algo así, ¿no? Cut, ¿no? Sí, Cucut. 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 Que se hacía mofa del alistamiento de tropas para África. Bueno, y todo esto a origen de una obra de teatro La Torna, que es el último, ¿no? Junto con Puig Antich, preso común, ¿no? que matan en el franquismo. Y entonces has contado, pues eso, que estuviste en la cárcel, que tenían miedo que pudieras tú ser un rehén dentro de la propia cárcel, porque la cosa estaba muy movida. Incluso una princesa de Holanda, luego reina, te apoyó hablando con el rey Juan Carlos, y lo que hemos contado de que fuiste de la ventana del baño a la otra habitación y de ahí te encontraste a los dos enfermos atónitos ante la situación y ya luego con un pasaporte francés te vas. Hemos hablado de Tabarnia, ¿no? En un momento en el que estabas harto y aburrido porque estas cosas, ¿verdad? Y estos ataques que tú has recibido, el no poder representar ninguna obra en Cataluña, todas estas cosas, pues también hartan y a veces no solo aburren, sino hacen daño. Pero que bueno, tomaste el tema de Tabarnia, que fue una cosa también letal, otra vez
el humor, hemos hablado de la financiación y de la falta de financiación en los movimientos nuestros de defensa de los valores constitucionales, que llama la atención porque en cambio el otro lado, el nacionalismo, el independentismo tiene mucho dinero, pero no privado, sino público. Entonces, claro, no hay dinero público para defender a España, hay dinero público para defender a los que atacan a España o la quieren romper para irse, ¿no? Esto es algo inaudito, ¿verdad? Y es así, es así. Luego hemos hablado también de cosas, te he preguntado si te habían llamado muchas veces facha, y dices, sí, bueno, me han llamado facha muchísimas veces, ¿no? Que son las cosas que van pasando en Cataluña. Y has hecho ahí una reflexión muy interesante, ¿no? Como la habilidad, ¿no?, de los discursos nacionalistas en recoger las palabras más interesantes y en el poder asociar algo que es, desde el punto de vista ideológico, premoderno, o sea, antes de la modernidad, ¿no? Y en cambio ellos, con una serie de juegos de palabras, pues lo asocian a los mejores valores, al progreso, ¿no? Incluso a la izquierda, ¿no? O sea, la propia izquierda, que también ha comprado, a determinada izquierda, ha comprado ese discurso, ¿no? Y hemos hablado de eso, ¿no? Esa habilidad, ¿no? De utilizar, oiga, yo soy superior a usted, hombre, no queda bien, pero el hecho diferencial, que es lo mismo, ¿no? Pero el derecho a decidir, por también otra expresión, oye, ¿quién va a estar en contra del derecho a decidir? Bueno, pues sí, está bien, ¿no? Luego hemos hablado del tema de que, bueno, en el fondo somos pocos los que estamos en esto y llama la atención, ¿no? Porque dices, hombre, pero bueno, si en un país de 48 millones, pues oye, esto pues será el 7%, 6% de la población, pues entonces nosotros tenemos que ser muchos y ellos muy pocos. No, es al revés, por la desmovilización de la mayoría, aunque se movilizó en dos grandes manifestaciones en Barcelona organizadas por Sociedad Civil Catalana de 1 millón de personas, ¿no? Has hecho una referencia a esa España, a la mejor de la historia reciente, probablemente le puedes quitar hasta la palabra reciente, de la historia, ¿no? Del 1885 a 2000, con tasas de crecimiento increíbles y una sociedad libre, quitando el tema terrible de los 840 y tantos muertos, 300, bueno, miles de heridos de ETA, ¿no? Bueno, y luego tú has hecho también una reflexión interesante sobre que que hay que reaccionar, ¿no? Esto ha sido un mensaje tuyo que ha ido a lo largo de toda esta charla, ¿no? Que hay que reaccionar, ¿no? Es decir, que cuando el nacionalismo hace algo, o no el nacionalismo o cualquier otro, uno tiene que reaccionar siempre porque si no la siguiente es peor, ¿no? Has puesto el ejemplo de Plácido Domingo, ¿no? Como sin ningún tipo de causa en contra de él, pues se le veta en los teatros públicos y luego en los privados, ¿no? Y claro, si eso no se corrige, pues la siguiente será la siguiente. Has hecho una mención al gobierno actual con sus pactos con Bildu, ¿no? Y luego, por último, hemos hablado de cómo te encontrabas ahora tú y Dolors en tu casa de Jafre en Gerona, y dices que más tranquilo, pero vuelves a lo mismo, pero más tranquilo porque todas las cosas que me han hecho tú has reaccionado. Se me han tirado pintura, lo he denunciado, y no sabía, porque no me acordaba, me lo ha recordado, que hubo una manifestación de unas 150 personas en Jafre que fueron a apoyarte, ¿no? A apoyar el ataque que estabais recibiendo vosotros, ¿no? Otra vez en la palabra esa, reaccionar, y con el humor siempre, ¿verdad? Que es pues una de las referencias de tu vida. Pues dice, no, se trataba que Jafre no se llamara Cafre, no Cafre. Bien, pues amigo Albert, no sé si quieres añadir algo. Yo estoy encantado de haberte escuchado. En algún momento pensaba que no iba a poder explicar de lo que me estaba riendo y no sé si quieres añadir algo. Estoy encantado. Yo insisto en esta línea que se deja transgredir constantemente, y esa falta de reacción. La falta de reacción, pero a veces de muy pequeñas cosas, ¿no? Porque ya entiendo que es muy difícil reaccionar ante grandes movimientos políticos, ¿no? Incluso grandes injusticias a veces, ¿no? Pero
yo creo que es que la gente tiene que acostumbrarse a las pequeñas cosas, a lo mejor hasta en la asociación de vecinos, vamos. Es decir, que esta falta de reacción es una falta de ciudadanía, en el sentido profundo de la palabra. Es decir, me da la sensación que hay muchos españoles que han dejado de ser ciudadanos, ¿no? Se han convertido en aquello que se llama el pueblo, la masa, ¿no? Pero el ciudadano es algo muy... cada vez parece un lujo, ¿no? Encontrar un ciudadano, alguien que es capaz de organizar, de reaccionar, porque hay que reaccionar y hay que organizar cosas, ¿no? Yo creo que esa actitud, si no hay esa actitud, cualquier cosa es posible en España, y en Europa y en el mundo, sin duda. Pues Una actitud. esto ha sido lo que has insistido tanto en esta charla, lo de la reacción, ¿no?, ante las cosas pequeñas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, una cosa, otra expresión nacionalista que la hemos asumido, el Estado español. El otro día alguien, ¿no? Y en el Estado español, oye, sí, joder, el Estado español, no va a ser el Estado de Guatemala. Coño, en España, joder, en España, Estado español es la nomenclatura de ellos. Es que no las asuma, reacciona. Es una cosa pequeña, es un Estado, sí, pero bueno, pues, oye, entre dos palabras, pues una, España, que más sencillo, ¿no? Y luego hay otra cosa que acabas de decir con el pueblo. Me recuerdo en una conversación que tuve el otro día con Sabater, que decía, cada vez que alguien menciona la palabra pueblo, probablemente te va a ir mal. Cada vez que el pueblo, lo que viene, ya es malo. Cuidado con el pueblo. Vamos a quedarnos en Ciudadanos. Querido Albert, muchísimas gracias. Lo hemos pasado muy bien, estoy seguro los dos. Yo, desde luego, Yo me parto también. de casa y estupendo. Y hasta que nos volvamos a ver. Y nada, y un abrazo muy fuerte a Dolors, mujer encantadora donde las haya, que te aguanta bien, que te sigue bien y que, bueno, y que estás muy ¿Me feliz. soporta bien? Te soporta bien, pues ¿qué más queremos? Muy bien, querido amigo. Muy bien, pues un Que gran te vaya. abrazo. Un Hasta abrazo. pronto. Adiós. Adiós.